Triunfo. Les puedo comentar de forma oficial lo que dijo el primer ministro hace unas horas aproximadamente, dando un balance de las cifras: 36.000 manifestantes en todo Francia, 5.500 en París solamente, 20 heridos, de los cuales 6 son policías, y por supuesto hubo una importante cantidad, aparentemente unos 200 infiltrados, que aquí se les llama rompedores, en realidad, que tiene que ver con personas de la extrema derecha que hicieron desmanes, inclusive en la zona allí del Arco del Triunfo, allí en la parte del monumento al soldado desconocido. Vándalos, por supuesto, que se encargaron inclusive de generar pintadas en la zona del arco. Y por supuesto, a esto hay que tener en cuenta la presencia policial, en donde durante toda la mañana se dio una suerte de juego del gato y el ratón, en donde los manifestantes avanzaban, en algunos casos construían barricadas, la policía respondía con gases lacrimógenos, con camiones cisterna, y bueno, se ha proseguido así durante toda la mañana y lo que llevamos del día, teniendo en cuenta inclusive que hay otra manifestación organizada todos los sábados de cada mes de parte de la CGT francesa, que también reivindica una cierta cantidad de, valga la redundancia, de reivindicaciones sociales, y que no descarta tal vez unirse a este movimiento de chalecos amarillos. ¿Este movimiento de chalecos amarillos es la primera vez en la historia de las protestas sociales que sale a la calle con estas características, Jorge? Sí, exactamente. En la historia de Francia sí, es el movimiento, digamos, ha surgido aproximadamente, exagerando, un mes. Sí, esto a raíz de la suba de las tasas hacia el combustible, pero también hay un reclamo puntual que tiene que ver con la falta del poder adquisitivo, ¿sí? Entonces se ramificó, tuvo eco también en Bélgica, y digamos son los dos países en donde han habido los incidentes más fuertes, pero en Francia toma una característica más bien también inclusive del interior, en donde se ha hecho más fuerte el movimiento en las provincias antes que venir a la capital. Lógicamente vienen a París por dos motivos: porque en París la resonancia es mayor, pero además porque lo que intentan es poder dialogar o ser recibidos al menos por miembros del gobierno, para que den marcha atrás en una serie de medidas que básicamente no benefician a muchos sectores, ¿no? Jorge, ahí leíamos algún análisis y alguna interpretación de politólogos diciendo que para el gobierno estaba buscando ver cómo se reunía, pero que no había una cabeza visible de con quién hablar. ¿Esto es real? ¿Lo ves así o es estirar la situación? Y si esto es estirar la situación, ¿tu sensación es el gobierno de Macron puede seguir sin tratar de bajar el nivel de la protesta? ¿Aguanta? Sí, Andrés. Creo en realidad, bueno, realmente los movimientos aquí han sido fuertes, pero los presidentes han sabido mantenerse en el poder históricamente, salvo en situaciones concretas. Pero lo que vos decís también es cierto, no hay un representante que, digamos, esté allí, una cabeza principal que esté representando a todo el movimiento. Es un movimiento que ha surgido hace muy poco, ya inclusive esta semana habían delegado a 8 voceros para expresarse frente al primer ministro, que les abrió las puertas hace 2 semanas, al ministro de la Ecología también. El hecho es que, como estas reuniones no dieron buenos frutos, inclusive dentro del propio movimiento decidieron disolver esto, y lo que están intentando crear para las elecciones europeas es una lista, ¿sí? Y sobre todo un movimiento que intenta organizarse creando delegados en cada una de las provincias. Pero es cierto que por el momento el movimiento no goza así de una buena legitimidad concreta, y esto, bueno, hace que no lo fortifique demasiado, pero no creo realmente que esto ponga en peligro la presidencia de Macron, porque, digamos, no es un movimiento aún que tenga unas características lo suficientemente fuertes como para poder hacerlo, ¿no? Jorge, discúlpame, Beli, estaba leyendo que es el ministro del Interior, si no me equivoco, que habla de... hace una diferenciación entre quienes estaban manifestando y gente que se infiltró, como vos también hablabas, para agitar y generar incidentes. Las manifestaciones igual hasta ahora han sido bien notorias y muy fuertes, pero está esa posibilidad que están denunciando desde el gobierno de personas que se infiltraron, ¿o es parte del discurso? No, hay personas que efectivamente se infiltraron. De hecho, la semana pasada Christophe Castaner, que es el ministro del Interior, acusó de forma directa a Marine Le Pen de haber convocado a estos infiltrados. Hoy Christophe Castaner no habló, simplemente estuvo al lado del primer ministro, lo cual también es otra
es otra, digamos, otra señal de mostrarse el primer Edouard Philippe junto al ministro del Interior, y fue él quien dio en una conferencia muy corta, en una declaración muy corta que realizó a la prensa sobre los datos al mediodía de lo que generaba esta manifestación. Pero sí se da cuenta, digamos, hizo una separación diciendo: tenemos las puertas abiertas, damos las puertas abiertas a los chalecos amarillos, sabemos que es una movilización pacífica en términos generales, pero hay una serie de una cantidad de personas que no tienen nada que ver con el movimiento y que pertenecen a las extremas francesas, y que son, de hecho, los reconocen como quienes han producido estos desmanes por ejemplo, en el caso de hoy, en el Arco del Triunfo. De hecho, Edouard Philippe dijo concretamente: estoy choqueado de ver estos incidentes contra los valores de Francia, porque atacaron justamente además la tumba del soldado desconocido, cosa que, digamos, es todo un símbolo francés allá en el Arco del Triunfo, pero bien marcando esta diferenciación entre los chalecos amarillos y los movimientos estos infiltrados de extrema, ¿no? Discúlpame, Jorge, es curiosa Sí. la caracterización que se hace desde el gobierno francés de extrema derecha, cuando tiene, por lo menos la revuelta tiene una caracterización, para mi gusto, diferente. ¿No es una excusa que está usando el primer ministro, en realidad, endosándole a Marine Le Pen esta historia, cuando en realidad el asunto viene por otro lado? Sí, bueno, fue la principal respuesta que dio la presidenta del Movimiento Unión Nacional, ex Frente Nacional, esta semana, mejor dicho, la semana pasada, exactamente una semana, cuando Castaner decía esto. Y lógicamente el hecho de tener hoy tan solo 200 infiltrados contra 5.500 personas que de forma totalmente pacífica están manifestándose en París, lógicamente es distinto. El gobierno, por el momento, digamos, ellos han abierto las puertas para dialogar, pero van a mantener una postura firme. El hecho es ver cuánto tiempo puede mantenerse este tire y afloje de los dos lados, y si el movimiento realmente de los chalecos amarillos va a evolucionar, como en algún momento se pensaba que iba a producirse lo mismo con, recordarán ustedes, el movimiento de Nuit Debout, que inclusive tuvo eco en toda Europa. Hay que ver la historia de los movimientos franceses aquí. Generalmente se conoce por tener varias reivindicaciones de tipo social, y habrá que ver con el tiempo si esto realmente produce estos resultados. Si Macron va a dar marcha atrás, yo lo dudo, no es su forma de ser a veces. Esto habrá que ver cuando vuelva a la Argentina ya en la noche de hoy. Es por lo menos lo que han dicho: a las 7 de la tarde, hora de Francia, habría una conferencia de prensa de Emmanuel Macron, que está constantemente siendo informado a través de su primer ministro de lo que sucede aquí en París. Jorge, actualizanos un poco la situación ahora. ¿Ya bajó el nivel de los enfrentamientos? ¿Es más tranquila la situación? Te veo que estás relojeando la televisión francesa. ¿Qué nos puedes decir de la hora ya? ¿Cómo viene la situación? Bien, les puedo actualizar entonces esa información, porque les había dicho inclusive que lo principal eran el número de detenidos. Ha aumentado de 122 a 129, esta es información que le estoy viendo en este preciso instante. 129 detenidos, 20 heridos, de los cuales 6 son policías, 35.000 manifestantes en todo el país, y de esos 35.000, 5.500 en París. Son cifras que las brinda específicamente el Ministerio del Interior de Francia, porque no hay, digamos, de parte del movimiento de chalecos amarillos información concreta, digamos, ya que es un movimiento bastante disperso. Por lo tanto, son cifras que provienen del gobierno francés, ¿sí? Ok, y la imagen que vos estás viendo es, porque hace minutos nada más nosotros estábamos mostrando incidentes realmente muy, muy fuertes ahora en vivo que muestra la televisión francesa, más allá de lo que estamos teniendo nosotros a través de nuestras cadenas asociadas. Lo que están mostrando en realidad es básicamente lo que sucede allí en las calles aledañas al Arco del Triunfo. Sabrán ustedes que, bueno, esto está en forma de diagonal, entonces hay diferentes calles en donde hay enfrentamientos con la policía, si bien lo principal es Champs-Élysées, pero después de eso se focalizan inclusive en cómo se está ramificando la situación en el resto del país. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, esta mañana en el aeropuerto de Nantes hubo 30 chalecos amarillos que invadieron la pista de aterrizaje. Los despegues y los aterrizajes estuvieron suspendidos durante 15 minutos y después la situación volvió a la normal. Fuera de eso, digamos, se han registrado algunos incidentes en determinados departamentos del interior de Francia, pero lo que se está viendo, por lo menos, de hecho, hay como una gran nube de humo en la zona allí de Champs-Élysées, producto de la cantidad de gases lacrimógenos que ha tirado
la policía, pero todavía están allí y es bastante impactante la imagen de ver el Arco del Triunfo en un cielo gris, porque el día de hoy, la verdad, climáticamente no ayuda, y toda una marea amarilla a los pies del monumento, ¿no? Jorge, te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Buenos Aires. Gracias por este contacto con nosotros. La verdad que estamos muy preocupados y nos solidarizamos con todos por este momento durísimo que les toca vivir y atravesar. Sabemos lo que se siente, cómo se pone el corazón verdaderamente triste, especialmente cuando uno es periodista y tiene que relatar estas crónicas indeseadas. La verdad que esperemos que ante todo se pueda subsanar lo antes posible y que no desencadene en una situación todavía peor o más violenta. Un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Argentina, ¿eh? Lo mismo para ustedes. Que tengan buena tarde. Buena tarde.